Las visitas al velatorio siempre son sorpresa. Imagínate que las tuviéramos programadas. Lo que sí está programado para esta noche son 3 relatos de terror que tratan de pasar la madrugada en estos sitios. Prepárate con algún alimento, una bebida, apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. A los 14 era mi primera vez en un cementerio. El lugar estaba cerca de la casa de mi abuela en Ecatepec, pero el trayecto lo hicimos en los carros de la familia. Recuerdo bien que no sabía cómo sentirme. La muerte como concepto me generaba un terror físico real. Tenía miedo de ver el cuerpo y sentía una ansiedad constante por no saber qué decir o cómo comportarme adecuadamente. Llegamos al estacionamiento y lo primero que se veía eran unas capillas de arquitectura cuidada con acabados que decoraban la entrada. Pero esas no eran para nosotros. Nos dirigimos más hacia el fondo, pasando las primeras construcciones hasta llegar a la 4ª o 5ª capilla. Mientras caminaba, me fijaba en los detalles a mi alrededor. Las lápidas, las tumbas a ras de suelo, pequeños mausoleos, inscripciones, fechas, los objetos que la gente dejaba sobre la piedra, juguetes oxidados, flores de plástico decoloradas por el sol y fotos destruidas por la humedad. A lo lejos, otras familias realizaban entierros. Eran escenas que me parecieron crudas y crueles. Gritos, llantos desgarradores y bandas de música tocando canciones tristes y de despedida. Mi familia, en cambio, se movía en silencio. Íbamos tristes pero callados, lo cual me hacía preguntarme si ese nivel de desesperación que veía a lo lejos era parte de un ritual que nos esperaba a nosotros más tarde. Mis padres entraron a la sala de velatorio. Yo me detuve en el umbral. Mi mamá me miró, pero no usó la fuerza para hacerme pasar. Antes de fundirse con el resto de mis familiares, me hizo prometerle que, en algún momento de la noche, entraría a despedirme de mi tío. Así que me quedé afuera con mis primos. Estuvimos callados un ratote hasta que el silencio fue interrumpido por una de las primas mayores que trajo café de una cafetera cercana. Nos repartió vasos de unicel y nos advirtió que íbamos a estar despiertos toda la noche. Empezamos a platicar olvidando por un momento dónde estábamos, hasta que una tía salió de la sala para pedirnos que por respeto bajáramos la voz. Mis primos, regañados y con la cabeza agacha, entraron a la capilla. Yo me quedé afuera, solo. Fue en ese preciso momento cuando sentí que el ambiente cambió. El aire comenzó a soplar con una fuerza distinta. Ese viento arrastró el polvo y la tierra de los sepulcros a la izquierda, sacudió lonas y láminas y puso a girar reiletes que había enterrados por toda la llanura. Se producía un silbido que circulaba por los pasillos entre capillas. En ese preciso momento, las luces del estacionamiento eran lo que mejor iluminaba los primeros tramos del cementerio.
Al fondo había luces en postes altos, pero solo mostraban parches del terreno. El olor predominante era el de flores de muerto, crisantemos para ser más preciso. Unos minutos afuera me hicieron pasar por varias sensaciones en poco tiempo. Me encontraba muy solo y más hacia allá distinguí zonas muy oscuras. Pensé que si veía que de allá se venía acercando a alguien, me asustaría de muerte. Vi entonces que se movieron las ramas de un árbol, se doblaron hacia abajo y no sé qué me imaginé, pero me levanté de la banca de un salto, respiré profundo y entré a la sala. Traté de parecer lo más normal, pero creo que lo forcé de más porque una persona que estaba en la entrada, que supuse que me confundió con uno de los hijos de mi tío, me tomó de los hombros y empezó a llorar gritando. Yo me quería zafar de ahí, pero lo único que hice fue mirar hacia el suelo, aguantar el abrazo y el aliento de aquella persona. Tendría que haber sido una de las amigas de mi tía, la esposa del fallecido. Había mucha gente que no conocía o que había visto pocas veces, familia lejana supuse. Esa persona que me gritó en la cara me dejó pensando porque ya después no la vi con nadie. Deambulaba sola en la sala. Por un momento la vi en una esquina hablando sola y luego cerca de la salida, remojando galletas en un vaso de café. Por un buen rato no vi que nadie le hablara o se acercara a ella. De repente se echó a reír y todos se le quedaron viendo, pero nadie le dijo nada. A mí me dio mucha pena porque siento que algo así me podría pasar a mí. Que se me saliera una carcajada de nervios en una situación como esta. Quería preguntarle a mi mamá si la conocían, pero mi mamá estaba con mi abuela y estaban las dos llorando a mares. Hasta ese momento, todavía no me acercaba a ver a mi tío en la caja. Me quedé cerca de mi mamá, esperando a que ella se desocupara. Inesperadamente se me acercó un tipo y me dijo que de dónde había sacado ese café. Sin pensarlo mucho, le dije que me lo había servido mi prima, pero que las cafeteras estaban por allá. No le había visto la cara cuando se la vi. Te juro que sentí un tirón en el cuello de susto. Los ojos estaban donde deberían estar, sin embargo, había algo en ellos que me inquietó. Igual podría haber sido su boca o su expresión, sus facciones, tal vez todo al mismo tiempo. Todo estaba bien, pero a la vez mal, como si hubieran desarmado ese rostro y vuelto a armar, pero no quedó como debía. Le dije que no sabía y me hice para atrás. Cuando busqué con la mirada hacia donde estaba mi madre, ya no la vi. Ahora mi abuela estaba sola. Me puse a buscar a mi mamá por toda la sala, pero no la vi. Iba a salir de la capilla para intentar localizarla, pero entonces escuché que me hablaba mi abuela. Desde allá me hacía señas con la mano. Fui con ella, estaba casi en una esquina. La vi que se quería impulsar en la silla de ruedas, pero necesitaba un empujón. Tomé la silla de los mangos y la empujé. Le pregunté que si sabía a dónde se había ido mi mamá. Mi abuela me respondió sin voltear, con una voz que se me hizo desconocida, que quién era mi madre. Luego sí volteó. Esa mujer no era mi abuela.
Tenía el mismo cabello, pero no era ella. Me dieron ganas de aventarla por el susto, pero pues no. Le dije rápido que me perdonara, que la había confundido con mi abuela, y entonces solté la silla y me moví del lugar. Pasé de estar tranquilamente buscando a mi madre a empezar a sentir que me faltaba el aire. Justo en ese instante, empecé a notar que había más personas desconocidas. No la mitad, ni siquiera la mayoría. Eran todas las personas en esa sala eran desconocidas. Las piernas me temblaron, me dio mucha vergüenza. ¿Cómo y en qué momento me confundí de sala? Me acerqué a la caja con mucho miedo. Lo primero que vi fue las manos grises portando el anillo. Sí, era el anillo de mi tío, pesado, con una piedra grande. Mi mirada no quería ir de inmediato a la cara, a pesar de la urgencia que tenía de que toda esa gente desconocida me estaba mirando. En el ataúd no estaba mi tío. Era otra persona completamente diferente. Pero esta, a diferencia de todos los que me rodeaban, sí se me hizo conocida. No sé dónde la había visto antes, pero eso me dio mucho miedo, demasiado. Me fui haciendo hacia atrás despacio. A pesar de que estaba muerto de miedo, no quería llamar la atención, ni que me abordara nadie. Sentí una descarga de adrenalina en cuanto creí ver que el muerto se empezaba a levantar. Pero no se levantó, no se movió, aunque mi cuerpo así lo sintió. Me fui, salí de inmediato, fui a buscar a la sala de al lado. Estaba vacía. La de enfrente también. Te juro que me empezó a dar vueltas todo. Era la única sala de velación en servicio, aquella de donde salí. Pues ahí no estaba nadie de mi familia, ni en esa ni a los alrededores. A lo mejor me distraje tanto que ya lo estaban enterrando. Eso me tranquilizó un momento. Pues no, la única unidad con un toldo y los servicios para descender la caja la estaba ocupando la familia que a la entrada vi llorando con enjundia. Ahora estaban en completo silencio, como en pausa. Fui al estacionamiento y los carros ya no estaban. Empecé a sentir escalofríos, pero diferentes a los que provoca el miedo. Eran escalofríos de enfermedad, de fiebre, de esas veces que sientes mucho calor y te quieres descubrir, pero cuando te da el aire frío, quema. Me fui caminando a casa de mi abuela, temblando, sudando, tambaleándome. Se me iban doblando las piernas, tenía la vista nublada, el cuerpo cortado. Llegué a casa de mi abuela, me recostó en su sillón, no me preguntó nada, me vio muy mal. Llamó por teléfono a mis papás, ellos llegaron de inmediato. Sus caras de preocupación me llenaron de temor, me cargaron a los asientos traseros del carro. Me llevaron a la casa. De camino estaba alucinando. Veía que las ventanas del carro se empezaban a licuar y se convertían en caras que lloraban y gritaban. Por momentos me daban ganas de gritar y llorar también, y de hecho creo que sí lo hacía, porque de cuando en cuando mis papás volteaban a verme con cara de angustia. Pero en una de esas se empezaron a reír.
Por momentos mi mente era plenamente consciente de que todo eso que sentía era efecto de enfermedad, los escalofríos, la fiebre, el dolor de garganta, la debilidad y el cuerpo cortado. Pero de pronto me acordé que un momento estaba bien y al siguiente me encontraba en el velorio de otra persona que solo había visto en una pesadilla. Llegando a la casa, perdí la conciencia. Soñé 1000 cosas, tuve demasiadas pesadillas. Casi la mayoría de las veces estaba consciente de que eran sueños febriles, alucinaciones, pesadillas horribles. Desperté una semana después. Abrí los ojos en medio de varias personas reunidas, entre ellas mis padres, mi hermano y unos señores que estaban con una túnica. A mi mamá nunca la vas a oír decir que estaba poseído, nunca, y jamás habla de este asunto. Mi papá tampoco, pero porque mi mamá siempre le ha dicho que no se hable del tema en la casa. Mi hermano dice que estuve poseído, como en las películas, que hablaba con otras voces, que mi mirada era diferente, que decía cosas sin sentido o crueles. Dice que mis ojos no se movían como los de alguien que delira por la fiebre, que se me quedaban fijos en un punto muerto de la pared por horas sin parpadear. No le había encontrado sentido a lo que me pasó, pero una de mis primas dijo que tuvo que haber sido por haber recogido una moneda a la entrada del cementerio. No recuerdo haber recogido una moneda en ningún momento. Todavía la tienes, y me enseñó una moneda que estaba en la mesa. Me la puso en la palma de la mano para comprobar que aún me quedaba el círculo de tanto que la apreté, y no la quise soltar por una semana entera. Cuando falleció mi abuelo pasó algo muy extraño. Murió de una enfermedad. La familia solo estábamos esperando que nos dieran la noticia. Las últimas 2 semanas estuvo muy mal. Por un lado se sintió un alivio general en la familia. Ya no iba a estar sufriendo. Él era para nosotros una persona muy respetada. El ingeniero, le decían sus conocidos, era una persona muy querida. El día en que falleció, pasaron a verlo amigos de toda su vida. Sus círculos sociales convivían unos con otros. Yo, que soy su nieto, conocí a sus amigos de cuando trabajó en el despacho, también a los de la universidad. Había un montón de gente en la sala de velatorios y te podría decir que conocía al 98%. Los otros 3 o 4 eran invitados de algún asistente. Por ejemplo, Julieta, la que era su secretaria, llegó con su nieto y este venía con la novia, y así los demás. Hasta que en un momento a mí y a mis tías nos llamó la atención que había una mujer llore y llore. Estaba más triste y mucho más joven que mi abuela. Todos estaban pensando lo mismo. Además, traía un chamaco en brazos. Mi abuela no se había dado cuenta, pero en cualquier momento se iba a enterar. La mujer lloraba en silencio, pero en cantidad. Traía un velo negro que a cada rato se levantaba para limpiarse las lágrimas y sonarse la nariz. La piel era muy blanca y el cabello bastante oscuro. Tenía toda la pinta de ser la sorpresa que jurábamos que el abuelo no nos iba a dar, de que tuviera otra familia de la cual no tuviéramos conocimiento. Mi mamá de hecho lo dijo de camino a la funeraria.
¿Se imaginan que llegue la otra familia? No se lo podía creer. Mi madre fue la primera que se acercó. La mujer estaba sentada en una silla que se veía incómoda. Mi mamá entonces le ofreció que se pasara para el sillón. La mujer tomó aire para poder hablar, pero las palabras no le salieron de la boca. Habría querido decir que no, gracias, porque no se levantó. El niño se retorció en sus brazos, pero no lloró. Así que usted es... Mi mamá se quedó callada esperando que la mujer completara la frase. No lo hizo. ¿De dónde conoce a mi papá? Su papá y yo nos conocemos de hace tiempo. Mi mamá le respondió medio sarcástica señalando al bebé. A don Javier lo conozco desde que era niño, desde que estaba así, de brazos. No era en lo absoluto la respuesta que esperaba mi madre, que la tenía enfrente, ni mis tías que desde lejos intentaban descifrar qué se estaban diciendo. ¿Sabe qué? Salga inmediatamente de aquí, dijo mi mamá. No lo dijo bajito, todos la voltearon a ver. La mujer se levantó, el niño empezó a llorar. Un sujeto que estaba sentado a un lado también se levantó. Venía con ella. Una de mis tías se despegó de las otras y fue a alcanzar a la mujer y le preguntó en voz baja si ella era amante de mi abuelo. No importaba el volumen de la voz, todos estaban observando y escuchando. La mujer se quitó el brazo de la mano de mi tía y caminó sola hacia la salida. El hombre que la venía acompañando se quedó a discutir con mi mamá y con mi tía. Primero se presentó como el esposo de esa mujer que cargaba al bebé. Les dijo que les iba a hablar con la verdad, que el niño sí era hijo de mi abuelo, pero que no habían venido a armar ningún escándalo, sino solo a despedirse de él. En el momento en que pongamos un pie en la banqueta, no volverá a vernos ni a saber de nosotros. Mi mamá y mi tía dicen que no podían procesar la información que estaban recibiendo. Es fácil y a veces hasta gracioso imaginar que un conocido tenga una vida secreta. A menos que sea tu papá o tu abuelo. ¿Quiere ver al niño? Primero preguntó él y luego preguntó ella. Yo no quiero ver, dijo mi tía, y se regresó con las manos en la cabeza, como que no podía comprender. Mi mamá sí quiso ir a ver al niño. Se alejaron del velatorio para no darle continuidad al drama, para despegar la atención de los asistentes del embarazoso momento. Atravesaron una explanada oscura en dirección a una luz emitida por un poste de alumbrado. Ahí, la mujer se acomodó el bulto que traía cargando. Le jaló un borde de la cobijita, pero esta no se dio a la primera. Mi mamá la jaló y se asomó. Escuchamos el grito de mi madre hasta la sala de velatorio y todos fuimos a ver. Unos incluso nos echamos a correr. Mi papá, mi hermano y yo reconocimos que había sido mi mamá la que gritó. La encontramos sola en la explanada, con la mano en la boca, casi privada, sin aire. ¿Qué viste, mujer? ¿Qué viste? Mi mamá dice que era solo una cabeza lo que había en la cobijita, pero no la cabeza de un niño, la de un adulto. Y se veía en mal estado, como si además de habérsela arrancado a un muerto, se les hubiera caído y además la hubieran pateado.
En esa fracción de segundo que mi mamá tuvo ante sí ese espectáculo macabro y grotesco, alcanzó a ver que la cabeza abría los ojos y se movía, se acomodaba para verla a ella. Ni el tipo ni la mujer estaban cerca cuando salimos, ni en la calle ni en la banqueta. El resto de la madrugada estuvimos intranquilos y aunque una tía trató de pedirles a los presentes que intentaran quitarse de la mente ese momento escalofriante, al menos en mi caso, no podía dejar de pensarlo. Le decía a mi mamá que me contara lo que vio. Se fue al carro a reposar un rato y a tomarse un calmante, porque hasta se le bajó la presión del susto. La única cosa que no le dijo a sus hermanas, y solo nos contó a nosotros tres, fue que la cabeza, además de ser la cabeza de un adulto y no la de un niño, se parecía a la cabeza de mi abuelo. Mi cuñada trabaja en una funeraria en el área administrativa. Desde la primera vez que tuve oportunidad le pregunté si hasta el momento, en ese entonces 3 meses, ya la habían espantado. Dijo que no era muy común y que de lo que ha oído dentro de la sucursal, hay personas que son más sensibles que otras. Pero hace como medio año me contó que ya le pasó. Me platicó que en ese lugar hay una política muy curiosa. Resulta que cuando están en exposición los restos y la sala está vacía, o sea que no acudió ningún familiar o amigo, mandan a alguien a que haga guardia, a que parezca que está llorándole al muerto. Sobre todo mandan a gente de administración. Les dicen que se pueden estar revisando el teléfono o leyendo, discretamente, claro. Hacen esto por respeto y humanidad hacia la persona. En realidad, no es algo que pase seguido. Mi cuñada dice que a ella nunca le había tocado y que solo una vez antes de esa ocasión vio que el supervisor le pidió a una compañera suya a que bajara a una de las salas a llorarle a un muerto. Eran como las 11 de la noche. A pesar de ser personal administrativo, a veces mi cuñada se quedaba hasta tarde porque a esas horas había que tratar temas de ventas con personas. Esa vez acababa de terminar de entregar unas facturas y ya se iba, pero su jefe la llamó y le dijo que si se podía quedar 2 horas con su respectivo pago de horas extras anexadas a la jornada del día. Estaba ella y otras 2 personas, pero el gerente escogió a mi cuñada porque venía vestida de negro. La mandaron a la sala más pequeña, una que se renta mucho porque es como para una familia pequeña. Se sentó en una silla que quedaba ni tan cerca ni tan lejos. Sacó su teléfono y se puso a revisarlo sin volumen. Dice que de repente escuchó un ruido frente a ella, pero no supo identificarlo. Esto distrajo su atención del teléfono. Levantó la vista y se quedó un rato mirando hacia la caja. Dijo que vio desde su asiento que la estructura sobre la que estaba puesta la caja se movió un poco, como si el cuerpo se hubiera acomodado en el interior. Iliana se levantó y se acercó despacio. Encontró el cuerpo en la caja puesto boca abajo. Mi cuñada no reaccionó. Me jura que no entendía lo que estaba viendo. Trató de hacer memoria. No recordaba el estado del cuerpo cuando entró a la sala,
Tal vez ni siquiera lo miró. Llegó directo a sentarse. Salió de la sala y le pidió a un técnico que se encontró saliendo del baño que si la podía ayudar a voltear el cuerpo. Este tipo llamó a otro por el radio, pero mientras le dijo a mi cuñada que no era normal que estuviera boca abajo. Si no lo hizo una persona, el muerto se tuvo que haber volteado solo. O sea que ustedes no lo mandaron así. Dice mi cuñada que el técnico se le quedó viendo como si le hubiera mentado la madre. ¿Y para qué lo voy a mandar de espaldas? Llegó el otro tipo y entre los dos lo voltearon con una técnica que no arrugó el traje, que no dobló ninguna extremidad ni lastimó el cuerpo. Iliana dio las gracias y se volvió a sentar. Cuando de nuevo se quedó sola, sintió un miedo repentino. Del asiento en el que estaba, se cambió al que se encontraba más alejado de la caja. Estaba arrepentida de haberle dicho al supervisor que sí. Miró el reloj, faltaban 2 horas para las 2 de la mañana. Tenía sueño, pero no tanto. Era más el miedo y el horror de quedarse dormida y que mientras el cuerpo se moviera, se volviera a acomodar o peor aún, se asomara por encima de la caja. Pensando estaba en eso, cuando escuchó otra vez el mismo ruido que la primera vez. Como ya tenía más idea, entendió que era el ruido del forro de satén al tallarse con el cuerpo que giraba para ponerse viendo hacia el suelo. Iliana se levantó, solo miró hacia la base. El muerto estaba vuelto otra vez hacia abajo. Iliana salió de la sala, corrió al vestíbulo toda asustada. Buscó al gerente, pero este ya se había marchado. Le habló por teléfono para decirle que se iba a retirar, que no aguantaba la vibra y que la perdonara. El tipo le dijo que no se fuera, que lo esperara. Llegó en 15 minutos, no vivía tan cerca, pero era casi la 1 de la madrugada. Fueron juntos a ver y se encontraron con el cuerpo mirando hacia arriba. Iliana no pudo comprobar que lo que había visto, oído o sentido tuviera bases en la realidad. Es sugestión, dijo su jefe, pero si necesitas irte, adelante. De todos modos ya había firmado las horas extras y de todos modos se las iban a pagar. Justo estaban saliendo de la sala, escucharon que a espaldas de ellos, en donde no había nadie, carcajadas. Ambos salieron disparados a toda velocidad hacia el vestíbulo. Qué satisfacción ha sido siempre escuchar un sincero «discúlpame, tenías razón». Al día siguiente, como a las 11 de la mañana, llegó la hija del señor. Se presentó justo a tiempo para llevar los restos a cremación y posteriormente recibir la urna con las cenizas. Un empleado de la funeraria jamás le preguntaría al familiar que por qué no se presentó en toda la noche a despedirse de su propio padre. La muchacha les preguntó, ¿no los asustó? ¿No les hizo una broma? El gerente no le contestó, pero con la mirada le dijo todo. La hija del sujeto dijo que por eso mismo no se había presentado al velorio, porque sabía que su padre iba a hacer algo así. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Si alguna vez te pasó algo raro en estas situaciones, de esas experiencias que te guardas porque suenan a locura, déjalo en los comentarios. Acá te leemos. Si te gustaron estas historias, suscríbete para que nos encontremos en la próxima recopilación. La frase de estos relatos es: ¿quién está sirviendo el café? Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.